Bueno, muy buenas tardes. En nombre del Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino, para esta nueva sesión, podríamos decir, de charlas de tipo político para solucionar o intentar solucionar distintas ideas y dudas que tiene nuestra sociedad, y haciendo también aportes de quienes participan en esta sala. Hoy tenemos a un gran disertante, que es el doctor Marcelo Luis Tazara. Es médico veterinario, fue presidente de la sección 20ª de Cava 2001-2003, delegado del Comité Capital, consejero vecinal del año 91 al 95 del Consejo número 1, candidato constituyente en 1996, que iba a redactar la Constitución de Cava, docente de la Cátedra de Economía en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, y también posee 2 títulos de posgrado, especialista en docencia universitaria y magíster en docencia universitaria. Así que hoy Marcelo se va a ahondar en un tema que hace de las raíces de la Unión Cívica Radical, que son precisamente las raíces filosóficas del pensamiento radical. ¿De dónde salen? ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo han aprendido en la sociedad a través del tiempo? Bueno, esa visión nos va a aportar Marcelo Luis Tazara a partir de este momento. Bienvenido, Marcelo. Te escuchamos muy atentamente. Recordamos a quienes a los participantes, que vamos a favorecer que nos hagan las preguntas al disertante por vía del chat. El sostén técnico lo hace Sabrina Motalini. Así que, Marcelo, la sala del Observatorio y la UNSA te escucha muy atentamente. Bueno, ante todo, buenas noches. Les agradezco a todos la presencia. Yo sé que esta hora, en un jueves, es un poco complicada, así que les agradezco en serio. Les cuento, algunos ya me lo escucharon, les cuento un poquito el por qué un militante, porque esta es la charla de un militante. Yo no soy ni filósofo, ni historiador. A mí la historia me gusta, pero no me considero un historiador. La historia necesita mucho dato, mucha fecha, y me gusta, pero no es lo que más me gusta. A mí lo que realmente me parece importante y me gusta, y por la cual me puse a trabajar en estos temas, es porque yo considero que hacer política sin ideas es como querer cocinar sin ingredientes, o como querer construir una casa sin ladrillos. Y en la última interna de la capital, que yo jugué fuerte allá por el año 2005, observé 2 cosas muy importantes. Estaba parado en el primer piso del colegio y veía entrar la gente a votar, y me di cuenta que teníamos un padrón bastante alto en edad. Y otra cosa de las que vi claramente, charlando con los jóvenes que estaban en ese momento, es que estos jóvenes no tenían herramientas para en la militancia poder discernir o poder manejarse en cuanto a las diferencias de ideas que teníamos con los otros partidos políticos. Yo les preguntaba, por ejemplo, bueno, a ver, cuéntenme, chicos, ¿cuál es la diferencia que tenemos nosotros con el peronismo? Y no me salían de lo nacional y popular. Digo, pero bueno, las diferencias con el peronismo son muy fuertes. Filosóficamente somos otra cosa. Si bien tenemos muchas cosas en común, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, en cuanto al desarrollo social, hay cosas que nos diferencian claramente. Entonces me dije, bueno, yo tuve la posibilidad, o tuve la gran ventaja de militar con personas que esto lo pensaban y lo charlaban permanentemente. En mi comité
en mi primer comité de la calle Montevideo 17, estas cosas las discutíamos. Y después tuve dos grandes maestros. Uno fue el doctor Eduardo Pasalacqua, que formó a un montón de generaciones de radicales. Y el otro maestro fue Osvaldo Álvarez Guerrero, con el cual compartí en la Fundación Arturo Illia varios años. Y con el cual nos quedábamos horas charlando de estos temas. Y un día Osvaldo, ya grande, y tal vez, si mal no recuerdo, con algún problemita de salud ya, me dijo: yo no sé cuando nos estemos nosotros quién se va a dedicar a estos temas. ¿Quién va a hablar de krausismo, de Kant, de Maritain, de todos estos personajes? Y yo le dije: mira, Osvaldo, yo no sé si estaré a la altura, seguramente no, pero yo me comprometo. Y ahí empezó mi camino. Tuve algunas cosas que me favorecieron. Un día caminando por la calle Tucumán, venía del club donde voy a hacer gimnasia, fue con una vieja librería que se llamaba Librería Universitaria. Entro a la Librería Universitaria y encuentro un libro que yo venía buscando hacía más de 20 años, que se llama Los krausistas argentinos, donde Arturo Roy cuenta la historia del krausismo en la Argentina. Cuenta las tres grandes líneas de pensamiento que se introdujeron en diferentes áreas, que son la política, la educativa y la del derecho. Luego de dar con este libro, al cual yo había buscado durante muchísimos años, empiezo a mirar los anaqueles de la biblioteca y me encuentro con libros de la Universidad de Comillas. La Universidad de Comillas es una universidad española, especialmente madrileña, que está en el centro de Madrid, donde encuentro un montón de títulos que hablaban de krausismo. La verdad que me sorprendí, me compro uno de los libros y tengo la posibilidad de que había uno de los mails donde estaba el nombre y el correo del director del Instituto de Liberalismo, Krausismo y Masonería de la Universidad Pontificia de Comillas. Era el profesor Enrique Menéndez Ureña. Y yo me empiezo a escribir con Ureña. Yo tenía mucho miedo porque él es un filósofo que había escrito mucho sobre este tema, que se había ido a investigar a España sobre este tema, Voy a tomar un poco de agua. ¿Y cómo se fue a investigar a España sobre este tema? Se fue a investigar de la mano del gobierno de Felipe González, o sea, del PSOE en España. Es decir, por medio de la Subsecretaría de Cultura de uno de los estamentos del gobierno español, esta universidad recibió recursos para que ellos pudieran ir a estudiar a España todo el tema del krausismo. Todos nosotros sabemos que el krausismo tuvo una influencia filosófica muy fuerte en España. Todo el combate contra el conservadorismo en España, contra lo escolástico en España, estuvo fundamentalmente basado en el krausismo. Entonces, se consiguen estos dineros para que los jesuitas de la Universidad de Comillas vayan a estudiar a España, y en diferentes becas y en diferentes lugares, Enrique Menéndez Ureña es el primero de avanzada, junto al profesor Pérez Lázara, que va a estudiar a España estos temas. Y se dan cuenta de una cosa, se dan cuenta que los archivos que había sobre Krauss eran inmensos, sobre todo en la Universidad de Dresden, donde Krauss había vivido y había sido partícipe
de una de las logias masónicas del lugar. Me intercambié con el profesor Menéndez Ureñas un montón de correos. Yo siempre tenía mucho miedo. Yo soy veterinario, yo no soy un filósofo. Entonces, todas las preguntas que le hacía, realmente yo decía, yo evidentemente esta persona se pensará que bajo nivel tiene este profesional de otra área con este tema de krausismo. Pero no. Me empecé a dar cuenta que a él realmente le gustaba todas estas preguntas. Me empezó a recomendar libros. Empecé a hacer una biblioteca importante de krausismo. Tengo más de 40 libros sobre el tema. Y empecé a escribir. Siempre consultándolo. Y un día, el profesor me deja de escribir. Yo dije, bueno, sonamos. Evidentemente, se aburrió de mis preguntas banales y no tengo más conexión con él. Hasta que en el 2016 puedo viajar a Madrid y me puedo acercar a la Universidad de Comillas. Con gran pesar de mi mujer, que se enojó bastante porque nos perdimos toda una mañana en Madrid yendo a una universidad que a ella, la verdad que mucho no le interesaba. Bueno, ahí me enteré que Menéndez Ureña había fallecido. Y por eso el corte de la comunicación que había tenido. Pero bueno, estuve en el aula magna de la universidad, estuve en la librería y en la biblioteca donde pude acrecentar la cantidad de libros que tenía sobre estos temas. Esa es un poco la presentación y la historia de todo esto. Si querés, Sabrina, empezamos con el Power, así voy ordenando la charla y no me voy desviando, como me Perfecto. ha ocurrido en algunas charlas. Si querés Dale, visibilizar ahí te lo el Power, te lo empiezo. agradezco. Avísame por favor cuando lo veas. Dale. Vamos a las primeras láminas, ¿puede ser? Bueno, las raíces filosóficas del pensamiento radical. Y acá me gusta ubicarme en un momento histórico. Pensemos en Aleni Irigoyen viviendo en Valvanera, acá en el barrio donde yo vivo, en los años 1860, 1870, 1880. Era un barrio marginal de la capital. No era donde estaba la cultura. Y a pesar de eso, tanto Alén como Irigoyen leían a filósofos. Ambos ingresaron a la universidad, ambos se recibieron de abogados, a pesar de que el régimen de Irigoyen decía lo contrario, pero bastantes años después, hace unos 20 años, se comprobó que se había recibido de abogado. Y en este ambiente marginal, en esta orilla, ellos se cruzaban con galleros, con compadritos, con ex convictos, pero nunca dejaron de hacer la política con la gente, hacer la política con el pueblo, pero a pesar de eso, siempre se enriquecieron con la filosofía política que en ese momento les llegaba a sus manos. Y acá tengo una anécdota interesante. Y un día caminando por la calle Bartolomé Mitre, llegando a Callao, había una librería muy vieja, que cerró hace más de 20, 25 años, y buceando entre los libros que había en la librería, me encuentro con un librito chiquitito, que eran los 2 primeros capítulos de El ideal de la humanidad para la vida, que es el libro cúlmine de Krauss en estos temas. Es del año 1903. ¿Cuál fue mi imaginación? Dije, bueno, evidentemente este puede haber sido uno de los libros que leía Irigoyen. 1903, concuerda con las épocas que Irigoyen estaba en estas lecturas y en estos saberes. ¿Cómo llega Irigoyen a Krauss? ¿Cómo llega Irigoyen a Krauss? Todos sabemos que Irigoyen fue docente en la Escuela Normal de Maestras, la escuela que actualmente está entre las calles Córdoba, Ayacucho,
Riobamba y Paraguay. Y él era profesor de historia, de moral y de filosofía. Evidentemente, buscando libros, imagínense la dificultad que tenía Irigoyen en esas épocas para buscar libros, dio con las lecturas de Krauss. Y vio que muchas de estas lecturas tenían que ver, estaban absolutamente en concordancia con el humanismo que él procesaba. ¿Y por qué procesaba ese humanismo Irigoyen? Porque él se había criado al lado de Alain, y Alain era un lector conspicuo de Immanuel Kant, que fue, a su vez, uno de los maestros, una de las lecturas fuertes que hacía Carl Friedrich Krauss. Entonces, hay todo un hilo filosófico y un hilo conductor que nos lleva hacia ese humanismo virtuoso que la Unión Cívica Radical tuvo siempre, tanto para gobernar como para estar en la oposición. Podemos, Sabrina, ir un poquito... ¿Esta es la segunda? No. Empecemos con la primera. Poneme la primera, por favor. Bueno, vamos a la segunda. La filosofía política no es un delirio intelectual. Esto es algo muy importante. Los políticos no andan con el libro de filosofía bajo el brazo. Pero es la base filosófica, es la base doctrinaria sobre la cual un político va a desarrollar su accionar. La política, todos lo sabemos, lo que hemos hecho política. Es pragmatismo, es debate, son luchas electorales. Y muchas veces tenemos que improvisar un discurso. Los grandes políticos no andan con el libro de política bajo el brazo. Pero estoy absolutamente convencido, que ya en la gestión, cuando hay que gestionar elementos políticos o herramientas políticas que le van a mejorar la calidad de vida a la gente, los políticos que estudian filosofía van a tener una mejor gestión sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y acá hay varios ejemplos, y hay varios ejemplos concretos. La YPF creada por Marcelo T. Alvear, y pensada por Hipólito Yrigoyen, tiene que ver con ideas, y tiene que ver con un humanismo virtuoso. Fue la primera empresa estatal petrolera del mundo, y la cual fue copiada luego por un montón de países como Brasil, México, Perú, etcétera, etcétera, etcétera. E inclusive fue dada como ejemplo para la famosa empresa de cobre en Chile. Fue tomada como ejemplo. Exactamente lo mismo ocurrió con la fábrica militar de aviones de Córdoba. Una idea de Marcelo T. Alvear, pensada desde un desarrollo proyectado al futuro, y que luego fue ejemplo, por ejemplo, en la creación de la empresa brasilera, de Embraer. Es decir, que la filosofía es algo que se proyecta y le da base sólida al pensamiento político. Repito, no es un delirio intelectual. Si vamos al arte, si vamos a la estética, el profesor Sebey me mandó unos trabajos muy interesantes. Hay escrito bastante sobre estética por parte de Krauss. Pero si vamos a la arquitectura, y comparamos dos arquitecturas que las tenemos a manos en la capital federal, muy a mano, como son el barrio Caferata y el barrio Los Perales, si los visitamos, y vemos la comodidad de las casas y la cosa humanista que tiene el barrio Caferata, y después visitamos el barrio Los Perales, nos vamos a dar cuenta de la influencia muy fuerte que tiene esto en la arquitectura y en todo lo que sea el arte. Pero también tiene muy fuerte incidencia en todo lo que sea arte concreto. Yo tuve en Madrid la posibilidad de visitar el museo de Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla era un pintor contemporáneo que pintaba a fines del siglo XIX y principios del XX,
y había sido egresado del Instituto Libre de Enseñanza de Madrid. Si uno ve las pinturas de este hombre, las va a ver que son absolutamente concordantes con una libertad interior muy, muy, muy profunda. Es decir, que el arte está absolutamente empapado de este humanismo krausista y kantiano, del que se empaparon Irigoyen y Alvear, Sabatini, Alfonsín, etcétera, 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 etcétera. Vamos a la tercera lámina, por favor. Volvemos a la orilla, volvemos a la política de los ateos de las iglesias, volvemos a la defensa del voto que hicieron los radicales, a veces a tiros, a veces con las armas en la mano, y lo comparamos con el crecimiento profundo, el crecimiento virtuoso que le dieron a todas estas políticas, tanto Alem como Irigoyen y los que lo siguieron. Y ya lo expliqué, siempre una decisión, aunque sea coyuntural, va a estar mucho mejor basada en los políticos que se basan esto en temas filosóficos. Desde una política sanitaria, desde una política de acción social, de una política económica, de seguridad, la política exterior, toda la política exterior radical. Marcelo, ¿estás ahí? Quedó congelada la imagen de Marcelo. Y ahora perdió totalmente. Sí, no lo veo. Tiene que ver Marcelo. inexorablemente con esta paz perpetua. Se me salió el power, Sí, porque no, te quedaste duro, o sea, la pantalla quedó, me parece que tu conexión tiene problemas. No sé si preferís apagar la cámara ¿Querés que mientras te suba el hablas. mío? No es mi conexión esta vez, es el tema que vos quedaste, no tenés muy buena señal, parece. Quedaste como... Yo los veo bien, ¿ustedes me escuchan? Sí, ahora sí, pero se te congeló la imagen, Marcelo. Y en 2 segundos desapareciste. ¿En qué parte? Sí. Estábamos con la política económica radical. Íbamos por ahí, creo. Bueno, Sí. bueno. Lo comentaba, tiene que ver con la paz perpetua de Kant, y tiene que ver con el pacifismo nuestro. Vemos la política de Raúl Alfonsín. ¿Qué es lo que hace Raúl Alfonsín? Lo primero que hace es pacificar todos los diferendos que teníamos en cuanto a los limítrofes con Chile. Está clarito. ¿Ves ahí el PowerPoint? Lo veo. Pasame a la lámina siguiente. Ahí. No, tengo la misma. No, Mario Bunge. Bueno, ahí estamos. Sí, avísame Volvemos las a la voy practicidad pasando. de esto. Hay un artículo de Mario Bunge en La Nación del 9 de junio del 2009, donde el título es "La filosofía política no es un lujo". Y acá lo voy a leer textual a Bunge, así no tenemos problemas. Dice: "La filosofía política no es un lujo, sino una necesidad para entender la actualidad política y sobre todo para pensar un futuro mejor. Pero para que preste semejante servicio, la filosofía política deberá formar parte de un sistema coherente al que también pertenezca una teoría realista del conocimiento, una ética humanista y una visión del mundo acorde con la ciencia y las técnicas contemporáneas". Pasame la segunda, la que sigue, perdón. Continúa Bunge: "La sociedad moderna es demasiado complicada y frágil para que siga en manos de políticos ignorantes de las ciencias sociales y secuaces de filosofías políticas apolilladas". Y acá vamos a lo que decía antes.
Hoy, si queremos levantar el nivel, si queremos que los proyectos sean mejores en el Congreso, vamos a tener que abrevar en los nuevos pensadores. Yo tengo pensado que en el tercer tomo de mi libro, el segundo ya lo tengo terminado, vamos a ver qué filósofos modernos podemos atornillar para que las bases políticas, para los proyectos políticos sean un poco más interesantes. La filosofía política, sigue diciendo Bunge, me lo sacaste. La filosofía política es la primera base firme, nada más y nada menos que para producir el desarrollo de una nación, una provincia, una ciudad o un pueblo hacia el desarrollo y el bienestar socioeconómico de ese pueblo. Seguimos con la que sigue. ¿Quién era Carl Friedrich Christian Kraus? Había nacido en Eisenberg el 6 de mayo de 1781 en una pequeña ciudad turingia perteneciente al ducado de Altenburg, no muy lejos de la Universidad Universitaria de Jena. ¿Por qué pongo lo de Jena? Porque él fue docente en Jena. Él fue docente en Jena. Y acá hay una cosa muy interesante de lo que pasó en Jena. Era el profesor que más alumnos tenía. Y este no es un detalle menor. Este no es un detalle menor. Porque en esa universidad enseñaban Schillinger y enseñaba Hegel. Enseñaba nada menos y nada más que Hegel. Y Kraus tenía muchos más alumnos que Hegel. A los 5 años de edad, escribe él mismo retrospectivamente que estaba empapado de la igualdad esencial de todos los hombres, y al comenzar a entender el lenguaje rechazaba ya toda soberbia propia de los estamentos y rasgos. Si leemos esto que dice de Kraus y lo traspolamos a quien fue Irigoyen y quien fue Alem, nos damos cuenta claramente del espíritu libertario de este hombre. Él tenía un espíritu absolutamente libertario y él pensaba claramente que el hombre tenía que ser libre y que no había que agachar la cabeza ante nadie. Esto le va a costar después algunos dolores de cabeza, sobre todo cuando fue masón y dentro de las logias de la masonería. Pero fue un espíritu muy fuertemente libertario, muy fuertemente libertario. Vamos a la lámina que sigue, por favor, Sabrina. Y él sigue diciendo: mi corazón rebosaba amor e íntimo agrado frente a hombres y mujeres de todos los estamentos sociales. Y acá, para mí, es donde nace fuertemente el sentimiento de igualdad irigoyenista. El sentimiento de igualdad irigoyenista. Que el otro día, viendo un discurso de Raúl Alfonsín, en 3 de febrero, en el año 1997, Raúl Alfonsín delimita claramente la diferencia entre meritocracia y mérito. Él dice que los hombres no tenemos que partir de un lugar igual. Él dice que los hombres tenemos que partir desde el mismo lugar de los derechos políticos, que no es lo mismo de la igualdad de origen. Derechos políticos en educación, derechos políticos en salud, derechos políticos en cultura. Lo dice claramente Raúl Alfonsín. Y para mí esto es netamente krausista, y kantiano, por supuesto. Esta libertad interior de la que estaba hablando anteriormente. Y Kraus dice, a pesar te muteaste nuevamente, Marcelo. Marcelo, ¿estás ahí? A pesar de que... Marcelo, apaga la cámara porque se te corta. Ahí le mando un WhatsApp. No. Ahí estoy. Sí, lo que te decía, sí, lo que te decía Sabrina, que por ahí saques tu imagen, así escuchamos mejor la voz porque tenés la señal débil. ¿Ahora escuchan bien? Ahora sí, sí. ¿Ahora estamos escuchando bien?
Bueno, Perfecto. pasame la anterior, por favor. Está bien. La anterior. Esa es la anterior. Pero Pasa estábamos que en una que estaba se te comentando cortó. el tema de la relación con su padre, que tenía con su padre, No, Kraus. no la estoy leyendo, pero ahí te la pasé. Los 3 documentos más Pará que la antiguos busco, pará que la busco en un del segundito. ¿Preferís que ¿Querés que la pase yo? ¿Puedo pasarla yo? me pasa que tu conexión es muy baja y fíjate porque son varias diapositivas y en 15 minutos generalmente solemos terminar el Zoom 8:15, como vos quieras. Te digo por la hora. ¿Estás ahí, Marcelo? Hola. Creo que se desconectó, ¿no? Se desapareció todo. Está el nombre y nada más. Yo ni veo el nombre. Sí. Es la primera vez que pasa esto. A veces ha disminuido la imagen y vos le diste la salida de suprimir imagen, pero lo ¿Me escuchábamos. escuchan? Sí, Ahora ahora ¿Escuchan? sí, Marcelo. Sí, yo no lo veo. Sí, está abajo en la pantalla, Sabrina. ¿Pero me escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿me podés poner el power? Sí. ¿Me llegaste a escuchar? Yo te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Está bien. Ahí lo ves, Ahí lo veo perfecto. de los 3 documentos Bueno, más antiguos de la hermandad. perfecto. Me faltaban 2 o 3, pero no importa. Me los acuerdo, no hay problema. Bueno, la lucha entre la necesidad y la libertad era lo que decía, y había una tensión en eso. Había una tensión. Él decía que la libertad es una cosa que se obtiene. Es duro el camino de la libertad. La libertad no se puede pensar, la libertad se tiene que luchar. Hay 2 palabras en el Power, estaban claramente en el alemán, donde lo explica claramente. Por eso él entra a la masonería. Primero entra a Alberger, y después él se muda a Dresden, donde le dan la posibilidad de entrar a esa logia. Y saca este documento, que son los 3 documentos más antiguos de la hermandad masónica. En este documento plantea algo muy duro para la masonería, donde dice que la masonería debe pulir su humanismo. Él tenía un humanismo tan fuerte que estaba objetando a la logia masona donde él pertenecía. Y dice que la masonería debe fundar una nueva alianza de la humanidad. Y esta alianza de la humanidad tenía que ser perfeccionando su humanismo. ¿Está claro? En esto la hermandad tenía que dar un paso ya, tenía que ser ya, que no podía esperar. Todo este planteo que hace, entre los cuales hay una lucha interna en la masonería entre 2 masones, uno que se llamaba Bottiger y el otro no me acuerdo el nombre en alemán, estaba en el Power, estaba en la lámina, le resulta en una expulsión de la logia. Es expulsado de la logia y por ende de la masonería. O sea, fue tan revolucionario en su lucha por la libertad que a él le cuesta su puesto en la masonería, su lugar en la masonería. Por este documento que se llama Los 3 documentos más antiguos de la hermandad masónica. Pasame la que viene, por favor, Sabrina. Count y Kraus. Bueno, ya lo dijimos, el primero lo inspira a Alain, el segundo a Don Hipólito, y Kraus fue el filósofo
del imperativo categórico. Es decir, el imperativo categórico, resumiéndolo, hay muchos capítulos escritos sobre esto, pero dice fundamentalmente que cada acción que uno hace, cada acción que un hombre hace, tiene que marcar una ley universal. Es decir, que tiene que tener un bagaje ético tan fuerte que tiene que marcar una ley universal. Krause fue un seguidor de Kant, ya lo dije, y practicaron los dos un profundo humanismo que tiene que ver con nuestro ideario. La que sigue. Libertad y ética. Para ambos, una de las funciones más importantes del filósofo es la lucha por la libertad. Ahí se me puso algo en el medio que no veo nada. Ah, ahí está. Ya hablé de la paz perpetua de Kant en cuanto a la política internacional del radicalismo. Krause al principio del siglo XIX ya hablaba de la unidad de naciones. Ya estaba pergeñando la Unión Europea. Fue un avanzado total. Fue un hombre que pensó 70, 80 años antes, y hasta 100 años antes. Eso lo ayuda al pensamiento irigoyenista a pensar en la unidad latinoamericana. La unidad latinoamericana, pensada por Irigoyen, tiene que ver profundamente con el krausismo. No nos olvidemos que el krausismo se expande por toda América. Sube a Perú de la mano de Aya de la Torre, llega a Cuba de la mano de Martí, y a México de la mano de Francisco Madero. Francisco Madero fue un presidente krausista, revolucionario, que es asesinado por estas virtudes que tenía en cuanto a la lucha por la libertad. O sea que se extendió por toda América esto. Como también se extendió por toda América la reforma universitaria del 18, que es una reforma universitaria también que tiene que ver con el trasfondo krausista. Y kantiano, por supuesto. La que sigue, Sabrina, por favor. Bueno, volvemos a la paz perpetua y los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Esto es netamente kantiano. Netamente kantiano. Krause hizo un hincapié muy fuerte en la libertad y es una tensión que los hombres libres dan o no. Y esto de que es una tarea interior muy dura, muy costosa. Seguimos con la que sigue. Para ser libre había que poner mucha voluntad de decisión, el hombre nacía libre, pero había fuerzas sociales que le iban a coartar esta libertad. Una de estas fuerzas eran las religiones. Él decía que la fe religiosa termina por anular las libertades, reduce las manifestaciones de lo libre al arbitrio de una voluntad, la divina. Y agrega, la libertad no puede ser comprendida. Esa es la palabra en alemán. Nunca creída, también está la palabra en alemán. Y acá hay una cosa muy interesante que he descubierto con la escritura de todos estos libros y estas investigaciones. Irigoyen fue siempre un dirigente al cual se le criticó mucho su personalismo, su caudillismo. Pero Irigoyen no tenía un caudillismo autoritario. Irigoyen fue un caudillo krausista netamente. Fue un personalismo kantiano. Y el personalismo kantiano, y hay varios escritos sobre esto, tiene que ver con la libertad interior, tiene que ver con la libertad profunda del ser humano, tiene que ver con la libertad revolucionaria del ser humano. Es decir, nunca tuvo un caudillismo autoritario, un caudillismo como los caudillos federales. El caudillismo, el liderazgo de Irigoyen fue un caudillismo, un personalismo netamente kantiano. Esto lo decía Kant y Irigoyen evidentemente lo toma de las ideas de Alain en cuanto a la libertad del hombre, la democracia, la república. Esto es muy, muy interesante y muy importante. Esto es para dar una charla en sí sola. Seguimos con la que sigue, Sabrina. La educación radical, que es una educación krausista. Irigoyen tenía una forma muy particular de dar clase. Irigoyen no daba la clase parado en el atrio y hablaba desde arriba con sus estudiantes. Irigoyen les hacía preparar temas a cada uno, se los hacía exponer, y él iba lentamente acomodando lo que decían los estudiantes y los iba guiando hacia la sabiduría. Esta es una metodología
que se usa hoy, pero Irigoyen la usaba ya por el 1800, 1880 y pico, 1890. Irigoyen fue 25 años docente. Así que fue un gran revolucionario en cuanto a la educación. Krauss hablaba de una gran escasa de la educación mundial. Él decía que las sociedades realmente se modificaban, se reformaban por medio de la educación. Tal es así que el primer libro que escribe el Instituto de Liberalismo, Kraussismo y Masonería de la Universidad de Comillas se llama Krauss, el educador de la humanidad. Él creía que el gran cambio de la humanidad se iba a dar por medio de la educación. Krauss tuvo una enorme influencia en la educación en España y en Latinoamérica. Tal es así que la primera convención, es decir, la primera gran reforma educativa que se da en España, se da de la mano de los clausistas españoles. Y lo mismo pasó en Argentina. El Gran Congreso Pedagógico Nacional tiene muchísimo que ver con el avance clausista de los educadores clausistas que habían llegado de España y las ideas que habían llegado de España. Así que educación, krausismo y radicalismo están en un hilo que los une totalmente. Seguimos con la siguiente, Sabrina, por favor. Y acá hay otro personaje que se une a este hilo, que es Sarmiento. Sarmiento había viajado a los Estados Unidos, había tenido relación con Horace Mann, que era el marido de una pedagoga, y era el tipo que había reformado la educación norteamericana, la educación estadounidense, y la había llevado a ser una de las mejores educaciones del mundo. Educación pública, laica y obligatoria, y gratuita. Sarmiento lo ve esta influencia, unida a un pedagogo alemán que había tenido reuniones con Krauss que se llamaba Fredel. Todo el movimiento de la educación principal o la educación primaria en Estados Unidos está ligada a Horace Mann, a Krauss y a Fredel. Sarmiento copia esto y en el año 1869, si mal no recuerdo, forma el primer colegio normal en la Argentina. ¿Y dónde lo crea? Lo crea en la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué en la provincia de Entre Ríos? Porque la provincia de Entre Ríos tenía mucha gente educada, porque en el año 1817 tiene educación obligatoria. Pancho Ramírez, el caudillo entrerriano, había promovido la educación obligatoria ya en el año 1817. Por eso Sarmiento la elige como la primera provincia para crear una escuela normal. Pasamos a la siguiente. La Escuela Normal de Paraná fue creada en 1869 por un decreto de Sarmiento y lleva el nombre de un docente de la escuela, José María Torres. Y el nombre de este docente lo lleva a partir de un decreto del presidente Alvear en el año 1927. Yo no lo conozco al colegio, pero dicen que es un colegio magnífico, y es el primer hito de normalismo en la Argentina. A esa escuela van las maestras traídas por Sarmiento desde los Estados Unidos. Y acá recomiendo la lectura de un libro, que es muy interesante al respecto, que se llama Las Señoritas, editado el año pasado. Me lo recomendó el doctor Cuadrelli, que está viendo la charla esta, y realmente explica muy bien todo este movimiento y todos los padeceres que tuvieron esas maestras para instaurar este normalismo virtuoso que tenemos hoy en la Argentina y que nos llevó a ser uno de los 3 o 4 países más educados de América. Seguimos con la próxima, Sabrina, por favor. Fredel fue el creador en Alemania, alrededor de los años 30 del siglo XIX, de los kindergarten, de los jardines de infantes. Mi mujer es maestra jardinera y ella siempre me dice que la verdadera educación de los chicos se da durante los años del jardín de infantes.
es cuando el chico pega el salto más alto. Y lo hace por medio del juego, los cuentos, los juegos con diferentes elementos como la plastilina, los juguetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la gran revolución educativa. Esta gran revolución es también transmitida a Estados Unidos, con el nombre de kindergarten, y luego los discípulos de Froebel continúan este método. Pasame la siguiente. Si uno recorre la República de Cuba, donde Martí lleva este método, va a ver que los viejos jardines de infantes de Cuba, los carteles de bronce, viejísimos, que tienen más de 100 años, donde dice kindergarten. Y acá también quiero hacer referencia a algo muy interesante. Si uno visita el Museo de la Revolución en La Habana, hay un cartel donde está un discurso que da Fidel Castro cuando se va después de la toma de la Moncada, porque lo echan de Cuba, y él se autodenomina un martiano. O sea que esta cosa de la educación, la técnica, la ciencia y lo martiano, o sea, el krausismo de Martí, también tiene influencia desde algún lugar con Fidel Castro. Si bien él fue un autócrata, él se decía martiano y estaba influido por este fuerte krauso-frebelismo que también había llegado a la Argentina. Y este movimiento, bueno, llega a todos lados y también llega a un país que es muy importante en cuanto al movimiento krausista, que es la República Dominicana, donde Eugenio de Hostos crea toda la corriente normalista. Eugenio de Hostos tiene el privilegio de crear la primera escuela normal en la República Dominicana en la casa de su madre. Las primeras maestras fueron entrenadas en la casa de su madre. Y también Hostos tiene mucha relación con el que fue Enríquez Ureña, que fue un profesor dominicano que viene de Argentina y da clases en el Colegio Nacional de La Plata. Y también tiene una fuerte influencia krausista, Enríquez Ureña. Y tiene influencia sobre René Favaloro, del cual fue su profesor, y Favaloro le escribe un libro que se llama Don Pedro y la Educación, donde él demuestra que el humanismo que tenía muy fuertemente arraigado René Favaloro tenía que ver con esta corriente de pensamiento. Es decir, que la trama esta, a pesar de que parece que no, se fue extendiendo por todos los países de América y España también. Seguimos con la siguiente. ¿Qué es lo que me preocupa a mí en este momento en la Argentina? La falta de un pensamiento adecuado para resolver los problemas que tiene el sistema democrático. Y esto no es solo mío. Hoy en el mundo hay un filósofo vasco que se llama Daniel Innerarity, que escribe un libro que se llama Una teoría de la democracia compleja, donde él expone que si no podemos darle una vuelta de rosca a la teorización democrática, la democracia no está cumpliendo con el deber que tenía que cumplir. Es decir, no puede frenar la desigualdad profunda que está creando el sistema financiero en el mundo. Porque no nos olvidemos de algo. Nosotros nos hemos olvidado un poco de la filosofía política, pero los sectores neoconservadores permanentemente filosofan muchísimo sobre lo que están haciendo. Y lamentablemente están ganando la batalla cultural. Lamentablemente están relegando el pensamiento progresista de las páginas de la política en serio. En 1990 hay un seminario en el Comité Capital de la Unión Cívica Radical, que se llama Evolución de las Ideas de Izquierda en Argentina, donde Eduardo Pasalacqua ya coincidía 30 y pico de años antes con lo que dice Daniel Innerarity, donde Pasalacqua contaba que lamentablemente ya en esa época la teorización de los sectores progresistas estaba en desventaja claramente con el accionar de las ideas neoliberales. Así que
en esto tenemos que ponernos fuertemente las pilas, lo que queremos una democracia social. Pásame la que sigue, por favor. ¿Tienen que los políticos que ser intelectuales? Esta es una discusión que tuve con algunos correligionarios. ¿Realmente tiene que ser un intelectual un presidente de la nación? Yo creo que sí, pero también hay casos de que no. Lula no es un intelectual. Evo Morales tampoco. Ha habido casos de que no y han sido grandes presidentes. Pero yo creo que un presidente que no tiene los elementos cognitivos, que no tiene la persuasión suficiente para llevar adelante su gobierno o el convencimiento suficiente, necesita de algunos elementos intelectuales para poder hacerlo. Y tal vez lo tenga naturalmente, pero son muy poquitos los que lo tienen naturalmente. Entonces necesita de ese bagaje intelectual para, por ejemplo, comprender los proyectos que le traen sus ministros. Porque si no los comprende no puede haber acción de gobierno. Entonces tiene que cotejar con sus asesores y ministros los distintos programas de gobierno. Entonces, si bien hubo buenos presidentes que no lo fueron, pero en general, los normales cuerdos como somos nosotros, necesitamos de esta intelectualidad, necesitamos de esta lectura, necesitamos de estos aprendizajes. O sea, no tiene que ser un intelectual, pero sería bueno que lo sea. La que sigue. Por eso los grandes políticos nuestros, los grandes políticos radicales, desde algún lugar fueron intelectuales. Y un caso típico de esto fue Arturo Illia. Eduardo Angelós decía que Arturo Illia tenía un conocimiento tan vasto que realmente creía que no había ningún tema que él no podía manejar, ¿no? O no podía, sobre el que no podía exponer. Yo tuve la posibilidad de militar mucho tiempo con Luis Caeiro y me decía que las lecturas de don Arturo eran permanentes. Pero además tenía otro don don Arturo. Don Arturo conocía la Argentina como nadie. Don Arturo conocía la Argentina como nadie. A mí me contó el ex senador por Misiones, Lozada, que en el año 78 pasa Gendarmería por su casa y le golpea la puerta una noche y le pregunta si él sabía si don Arturo Illia estaba en la provincia. Cosa que él se asusta mucho y le dice que lo desconocía. Al otro día entra a averiguar y era verdad. Don Arturo Illia andaba por el norte de la provincia recorriéndola con un camionero amigo arriba de su camión. Don Arturo Illia sabía cuánto rendía el tabaco en Salta, el maní en Córdoba, la lana en el sur y el trigo en la provincia de Buenos Aires. Y sabía perfectamente las obras de infraestructura que necesitaba la Argentina, que estaban volcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 65-69. Pero también conocía perfectamente la filosofía marxista, conocía perfectamente a Maritain, conocía perfectamente a Krauss y conocía perfectamente a Kant, entre tantos otros filósofos que conocía. Don Luis Caeiro me decía que si el Plan Nacional de Desarrollo se hubiera llevado adelante, hoy la Argentina sería un país del primer mundo. Entonces, la filosofía y el caminar del país hacen los grandes estadistas. Y a eso tenemos que apuntar. A eso tenemos que apuntar. Don Arturo Illia había traído de Europa su modelo económico porque había vivido un año en Dinamarca y andaba en bicicleta por el costado del río que cruza Copenhague con el Rey. Y ese modelo lo trajo, pero lo nutrió de toda su sabiduría y todo su conocimiento sobre el terreno en la Argentina. Don Arturo Illia tardaba para llegar a Córdoba en auto dos días y medio, porque se paraba en cada pueblo a hablar con cada referente para que le contara qué era lo que pasaba en cada lugar. Entonces, lo filosófico y la caminata del político por el terreno. Y la caminata del político por el terreno. Yo en mi primer libro expresé, en las raíces filosóficas del primer tomo, que así como Nietzsche había hablado de la muerte de Dios, con la caída del estado de bienestar, cosa que yo creo que vamos a tener que recuperar para que la Argentina y los países se vuelvan a desarrollar, con la caída del estado de bienestar se había muerto el bien común. Yo creo que el estado de bienestar fue una gran contención
para que todos los políticos en Argentina pudieran desarrollarse. Y hoy está muy, muy debilitado. El que sigue, la que sigue. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, Se escucha dos perfecto. cositas que no tienen, dos definiciones filosóficas que no tienen nada que ver una con la otra. Tanto Aristóteles como Bismarck, Maquiavelo, Churchill, dijeron que la política era el arte de lo posible. Definición que tiene que ver con lo que es la política, pero con la cual yo disiento bastante. Yo me quedo con la definición de Foucault, donde dice que la política es la disputa por el sentido de una sociedad. Esta me gusta mucho más. Me parece más moderna, más práctica. Me parece más filosófica, más profunda. La que sigue, Sabrina, por favor. ¿Qué es lo que ha pasado con el pragmatismo a ultranza? ¿Dónde nos ha llevado el pragmatismo a ultranza de los últimos años? Perdónenme la palabra gerentes, pero para mí la Unión Cívica Radical en los últimos años la han manejado gerentes, no dirigentes. Pido disculpas si a alguno le molesta. ¿Cuáles han sido los resultados partidarios de todo esto? Concretos. La última elección perdimos 5 capitales de provincia. No tenemos ya el núcleo minoritario de diputados nacionales. No somos la primera minoría ya. Digo, salvo en 3 provincias de las cuales una sola tiene una relevancia en cuanto a porcentaje de votos nacional, no tenemos una representación digna. Hay provincias como Salta que el partido ha desaparecido. Entonces, ¿cuál es el éxito del pragmatismo a ultranza? Que alguien me lo conteste, por favor. Que alguien me lo diga. Balbín, con su humanismo y con su discurso, mantenía entre el 23 y el 25% de los votos. Y hoy estamos lejos de eso en todo el país. Estamos bastante lejos. No sé. Es mi duda, es mi pregunta. No creo tener la verdad, pero me parece que vamos a tener que llenar el agujero con ideas, con filosofía, con proyectos. El haber bajado todas nuestras banderas, ¿sirvió de algo? Los pragmáticos, los distintos grandes que manejan el partido desde hace décadas, ¿a dónde nos condujeron? Y acá voy a otro ejemplo de donde hay krausismo. Los krausismos españoles van por el 6º gobierno. Van por el 6º gobierno. Y el primero, que gobernó 14 años España, cambió España estructuralmente. Rompió la columna de los conservadores. Hizo que España hoy sea una España moderna. Hizo que hoy sea una España moderna. Estas no son ideas viejas. Rodríguez Zapatero consiguió derechos de tercera generación fundamentales. Entonces, ¿cuál es el pragmatismo? ¿Quiénes son los pragmáticos? Eso es lo que yo me pregunto. La siguiente, por favor. Estoy muy pasado en el tiempo, ¿no? Sí, pero te quedan, creo que 2 o 3 Bueno, diapositivas. voy cerrando. Gracias. ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué es lo que nos está faltando? Estadistas, por supuesto. Estadistas, por supuesto. Pero un estadista, como fue don Arturo, que era un krausista, que le había dicho a Osvaldo Álvarez Guerrero dónde conseguir el libro de los krausistas argentinos, que era en la biblioteca de la prensa, o sea que conocía el pensamiento krausista perfectamente. Luego del golpe de 1930, a don Arturo lo manda a Amadeo Sabatini a comprar armas a Bolivia para hacer una contrarrevolución. Eran revolucionarios radicales todavía con el arma en la mano. Todavía con el arma en la mano. Durante el segundo gobierno de Perón, lidera los comandos civiles en Córdoba. Seguía con el arma en la mano. Tenía el coraje y la hombría de hacer eso, pero a su vez leía, se formaba, y pensaba que iba a ser el estadista que iba a sacar a la Argentina de todo esto. Y sigue evolucionando en sus ideas. Y ya siendo presidente de la Nación, en la Asamblea Legislativa dice: esta es la hora de la gran revolución democrática, la única que el pueblo quiere y espera.
Don Arturo evoluciona en su pensamiento y va marcando históricamente los momentos históricos de la Argentina. Deja el arma de lado y ya habla de una gran revolución democrática. Esto es clarito. Esto es claro lo que un presidente que piensa fino, que tiene un sofisticado pensamiento, puede marcar los momentos históricos de la Argentina. La que sigue. Y en su último discurso, en octubre de 1982, en la Bolsa de Comercio de Córdoba dice: hoy la revolución ya no está en las armas, ahora la misma está en los laboratorios. Todo dirigente que no evoluciona en sus ideas deja de ser un dirigente para convertirse en un defensor del pasado. Me parece que en la Argentina, me parece que la política argentina está convertida en defensores del pasado. Está manejada por defensores del pasado. Gustavo Grispum, en una de las últimas charlas que pude tener con él, le pregunté si era posible recrear un estado de bienestar en la Argentina y en el mundo. Y me dijo, si no es posible recrear un estado de bienestar, vayámonos a casa y dediquémonos a otra cosa. Porque la teoría económica keynesiana, que es la que ayudaría a que este estado de bienestar se vuelva a restablecer, es la más moderna. No es la clásica y la neoclásica, que se quedó en agua de borrascas allá por el 1929 y sobre todo en el 2008 cuando se cae Lehman Brothers. El neokeynesianismo es lo moderno en economía. O sea que tenemos que regenerar, tenemos que recrear un estado de bienestar para sacar a la Argentina y al mundo de esta enorme desigualdad en la que estamos inmersos. Y termina diciendo, don Arturo, hagamos política valientemente si cabe la palabra. Y la última. Krauss, me estás apurando, Sabrina. Krauss fue un filósofo escondido por la historia. Fue escondido, no tengo ninguna duda de esto. No tengo ninguna duda. Por suerte, los jesuitas, a pesar de tener un pensamiento diferente, recrearon en sus más de 30 libros producidos en Madrid este pensamiento. Y yo creo que trabajaron sobre Krauss para poder criticarlo. Y se dieron cuenta que se encontraron con un gran pensador. Por eso no pudieron criticarlo. Por eso no pudieron criticarlo. Su visión libertaria de la acción política lo llevó a límites de ser expulsado de la masonería. En la Universidad de Jena sus clases eran infinitamente más concurridas que la de otros filósofos, Hegel inclusive. Y a principios del siglo XIX, Krauss hablaba de los derechos de tercera generación, derechos para las personas de tercera edad, es decir, para los viejos, los niños, las mujeres, los animales y el medio ambiente. Por eso fue olvidado por la historia y el que prevaleció fue Hegel, que nos llevó a estar donde estamos. Un mundo, una humanidad que todavía no pudo superar la idea de masacrarnos entre nosotros. Hoy Europa está en guerra y Putin acaba de decir que él no tiene ningún problema en usar armas nucleares en el caso de que lo sigan agrediendo. Muchas gracias, espero que les haya gustado y acá termina la charla y estoy para sus ideas. Muchas gracias, Marcelo. Mary McDermott te pregunta, cuando los medios audiovisuales faltan, lamentablemente hay que ser soldados para entender el tema. De todas formas, Marcelo, no te preocupes, aquí estamos dispuestos a escucharte. Gracias, Mary. Marcelo, ¿dónde ves que camina la esperanza krausista en este 2022? Yo soy bastante esperanzado de la Argentina, a pesar de todo. Los chinos tienen una frase que es magnífica. Los chinos dicen que de las nubes más negras y amenazantes siempre sale agua transparente y fecunda. Yo creo en eso. Yo creo que estamos pasando un momento muy complicado. Pero yo creo que si sembramos ahora, los que nos siguen van a crear una gran Argentina. No ¿Podés prender la cámara, Marcelo? Disculpa. ¿Prendo la cámara?
Sí, ahora que no está el Power. Gracias. Bueno. Ahí está. Yo creo que la Argentina tiene muchas posibilidades. Yo creo que tiene muchas posibilidades. Y yo creo que la juventud va a ir tomando estas ideas lentamente, va a tomar otras ideas como la de Bauman, por ejemplo, como la del polaco, y vamos a ir hacia otros niveles de solidaridad. Raúl Alfonsín hablaba de la ética de la solidaridad no hace mucho tiempo. Y durante un momento comenzó a funcionar. Me parece que lo dejamos de lado. Y el otro día escuchaba algo muy interesante. Un especialista en redes sociales decía algo que me llamó mucho la atención. Él decía que hasta el año 2010 las redes sociales fueron bastante positivas. Hasta que empiezan a producir la grieta. Y en el año 2011, cosa que muy pocos de nosotros sabemos, en Noruega, en la gran democracia escandinava, en un comité de la socialdemocracia, matan 70 militantes. 70 militantes. Y al año siguiente en Dinamarca ocurre un atentado igual, donde matan 44 militantes en un comité socialdemócrata. Me parece que la lucha se va a dar un poco por ahí, pero tenemos que afinar las armas. Tenemos que leer más, tenemos que comprender más, tenemos que estudiar más. Yo tengo esperanzas. Acá hay dirigentes que yo creo que la mayoría piensan como yo. Con disidencias, que bienvenidas sean. Yo cada vez que lo escucho a Pedro Calvo, se me abre una esperanza. No te estoy chupando la media, Pedro, pero tengo... O sea, cada vez que fuimos hace 7, 8, 10 años atrás al Comité Nacional a decir esto no va por ahí, yo creo que tiene que ir hacia otro lugar, y bueno, lentamente lo vamos a ir logrando. Es milímetro a milímetro. Pero la paciencia es la virtud de los dioses. ¿Alguna otra pregunta? Tenés 2 felicitaciones, excelente Marcelo, Patricia Folino y Hablame un poquito más fuerte. Patricia Folino dice que una excelente exposición has dado. Muy buena aproximación a la idea radical original. Felicitaciones, Marcelo, gran abrazo. Manuel Patricio, bueno, no alcanzo a leer el nombre. Sí. Patricio Girar. Así es. ¿Y ves la idea krausista en alguna otra agrupación política, otro partido, otro espacio, como dicen ahora? Bueno, les hablé del PSOE. El PSOE en España tiene una fuerte presencia krausista. Pablo Iglesias, su creador, era muy fuertemente krausista. El último presidente puro krausista que tuvieron fue Rodríguez Zapatero. Si mal no recuerdo, en la Asamblea Legislativa, cuando asume, habla algo de esto. Y el Pepe Mujica. El Pepe Mujica, en su despacho de presidente, tenía un retrato atrás de él en el escritorio de Valle de Ordóñez, que era un krausista uruguayo. Me parece que todo este avance que ha habido desde el Instituto de Liberalismo, Krausismo y Masonería es muy importante. Ellos siguen trabajando, y tenemos que empezar a trabajar un poco en Argentina. No nos olvidemos que Raúl Alfonsín trajo en 1988 todo un simposio krausista, y se discutió mucho en el San Martín sobre todo esto. Expuso Osvaldo Guerrero sobre esto. No es algo viejo. Kant está presente también, y Maritain también. Y sumar, yo creo que hay que sumarlo a Bauman, creo que hay que sumarlo a Eco, creo que hay que sumarlo a Innerarity, y alguno otro más que se me pierde.
Vos, Pedro, lo leíste a Zizek un poco más que yo, creo. Me dijiste que mucho no te convencía, pero algunas cositas, no sé si podés agregar algo. Abrí el Pedro, sobre micrófono, Zizek. Pedro. Abrí tu micrófono, Pedro. Sí, No lo justo escucho. estaba escribiendo que Morales se comprometió a organizar este año un congreso programático de radicalismo, así que incluso en esa dirección estamos trabajando con Estorani, Casela, Larriqueta, Muño, entre otros. Sí, lo leí. La verdad que si yo hoy tengo que recomendar a alguien, aparte del Vasco que vos hablaste